las 7 de la mañana con 37 minutos. Queremos hablar del cambio en el cambio de hora, porque los cambios ya son muchos. Para ello nos acompaña Miguel Torres, ingeniero eléctrico, especialista en temas de mercados eléctricos y generación de energía. Miguel, muy buenos días, bienvenido a Sonar Informativo. Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. A ver, hay varios aspectos desde los cuales tomar este asunto. Se ha dicho desde el gobierno como en la gran explicación que había para no cambiar la hora, que había un ahorro energético. ¿Es verdad eso? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué volver a lo anterior, digamos? ¿Por qué cambiar ahora menos tiempo? ¿Qué efecto puede tener eso sobre el tema del consumo eléctrico? Efectivamente, de acuerdo a los estudios, el ahorro energético que se logró el año pasado fue de un 0,88%, pero ese ahorro es bastante marginal y hay otros factores cuando uno analiza el problema del cambio horario o de mantener una cierta hora, en este caso de haber mantenido el horario de verano durante el invierno. ¿Cuáles son esos factores que se deberían considerar más allá de ese ahorro marginal, como dices? Bueno, hay factores que son económicos, sociales, de salud, ¿cierto? Porque por un lado, en el caso económico, tiene un efecto sobre el comercio, sobre la productividad. Al mantener el horario de verano, en una gran parte de Chile, se gana una hora de luz por la tarde. Es una hora de luz que se pierde por la mañana. Entonces, desde el punto de vista del comercio, uno podría pensar que la gente va a salir o va a estar en las calles por más tiempo, pero desde el punto de vista de la salud, uno sale cuando es de noche, podrían aumentar los resfríos. Entonces, esa ganancia también es un poco difícil de medir porque uno puede ganar económicamente con el ahorro de energía, pero por otro lado uno puede estar también consumiendo más, y ese análisis es bastante complejo porque debería considerar también otros factores como el uso de calefacción. O sea, si yo me tengo que levantar más temprano y encender un calefactor porque en la mañana está más frío, lo que estoy ahorrando en iluminación por la tarde lo estoy gastando en calefacción por la mañana. Y la calefacción no necesariamente es eléctrica, a veces es de gas. Entonces, meter ese dato dentro del análisis no es tan trivial. Ahora, Miguel, buenos días, te habla Rafael Cavada. Buenos días, Rafael. Yo escuché al ministro Pacheco hacer algo que a mí me sonó un poco tramposo, digamos, es decir, si ahorramos de aquí a tal fecha vamos a tener un ahorro del 20% porque va a ser un 1% por año, digamos, y hasta donde yo sé de matemáticas, si tú ahorras un 1% por año, no puedes ahorrar un 20% porque son un 20% tramposo, porque es un 1% este año, un 1% el año que viene, no hace que sea un 2%, es el 1% en los 2 años, o me equivoco mucho. O sea, es un interés compuesto, entonces efectivamente uno podría decir, esto es como poner plata en el banco y decir que en tantos años ganó el equivalente a una cierta cantidad, y si uno la hubiese recibido en un año es un montón de dinero. O sea, si uno recibiese ese ahorro de 1% todos los años instantáneamente en un año, claro, se traduce probablemente en un 20%, pero no es instantáneo. Sí, es algo... o sea, tal vez lo que quiso transmitir era que en el tiempo se iba a acumular un cierto ahorro, y que ese ahorro por lo menos está cuantificado en alrededor de $16 millones por año. Uno podría, pero es bien marginal. Marginal, y ¿de qué gasto energético estamos hablando en Santiago o en Chile en un año? O sea, en gigawatt hora son alrededor de 100, pero hay que pensar que lo que consumió Chile en el 2015 fueron 4.500 gigawatts, o sea, se ahorraron 100 de los 4.500. Miguel, ¿tiene sentido hacer tantos cambios, digamos, porque en los últimos años hemos visto muchísimos cambios en términos de si tiene que haber cambio o no de horario, cuánto tiene que durar el horario de invierno, cuánto tiene que durar el horario de verano? Hemos ido cambiando año a año. ¿Tiene sentido ir haciendo esta especie de prueba y error o esta especie de experimentación para ver cuál es el mejor sistema? Yo pienso que no. O sea, la invención del horario de verano
fue algo que propuso un neozelandés en 1895, o sea, ya tiene más de un siglo, y entró en vigencia por primera vez en Alemania y en el Imperio Austrohúngaro en 1916. Esto a raíz de la Segunda Guerra Mundial y del hecho de que tenían que ahorrar carbón. Entonces, el aprovechar un poco mejor la luz del día generaba ese ahorro. Después, muchos países empezaron a introducir el horario de verano debido a la crisis del petróleo. Pero hay varios países que recientemente, entre ellos está Rusia, entre el 2010 y el 2014 implementaron horario de verano permanente, o sea, mantuvieron el horario de verano durante el invierno, y el 2014 terminaron revirtiendo la medida porque no se generó una ganancia o un ahorro energético mayor y en realidad tuvieron otros problemas que eran más sociales, de descontento de la población. Y ahora el problema es complicado porque la ganancia que uno obtiene con fijar zonas horarias, está el caso de Estados Unidos, donde tiene 5 zonas horarias, y el caso de China, donde mantienen una zona horaria única. Hay detractores que dicen que es mejor el horario único que tiene China porque todo el mundo está coordinado, pero es complejo para las personas que se tienen que acostumbrar a las que viven en Beijing. A las 7 de la mañana sale el sol, pero las que viven en el extremo oeste de China se despiertan y están en realidad como a las 3 de la mañana, o sea, la diferencia de horas, se despiertan de noche y pasan varias horas de noche hasta que realmente sale el sol. Probablemente uno se acostumbra a eso, pero Chile debiera, si uno lo ve desde el punto de vista astronómico, Chile debiera estar en un horario que es en realidad parecido al de Venezuela, y probablemente el extremo sur del país, por la forma que tiene Chile, más parecido al horario de Perú. Entonces lo lógico habría sido mantener el horario. Si querían mantener un horario fijo para no estar cambiando de hora, probablemente lo lógico era mantener el horario estándar, que era el horario de invierno fijo. Miguel, no el horario de verano. Claro, además, ¿qué tan difícil es? Porque además vivimos en un mundo en que todo, digamos, desde los teléfonos celulares, las agendas electrónicas, hasta la coordinación de los vuelos, todo tiene que ver con cierta planificación de que la hora cambia en cierto momento del año, digamos, y no en cualquier momento. ¿Qué tanta complejidad genera eso? ¿Qué tanto trabajo adicional genera también el hecho de tener que estar nuevamente haciendo todos esos cambios, tanto para las personas comunes y corrientes como para las empresas, para los encargados de hacer todas estas organizaciones de cosas que suelen ser complejas? Efectivamente tiene un impacto. Probablemente a muchas personas les debe haber pasado que su agenda, que hoy en día uno la puede tener en algún sistema como Google Calendar o en algún sistema de Microsoft o de Outlook, lo que sea, no está correctamente actualizado. Entonces, cuando ocurren estos cambios que además son inconsistentes año a año, generan días de descoordinación. Y a muchas personas le ha pasado. Entonces, se debiera adoptar una política estándar y mantenerla fija, y no hay mucho que innovar. O sea, el tema también ha sido estudiado bastante. Entonces, digamos, dada la longitud que tiene Chile, probablemente el tener un horario de verano beneficia sobre todo desde la parte de La Serena hacia el sur. Mientras más uno se mueve al Ecuador, el tener un horario de verano se vuelve innecesario, porque el día y la noche son de igual longitud. Miguel Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sonar Informativo. Muy buenos días. Ok, buenos días, muchas gracias.